Lo primero que tenemos que tener muy claro es que es imposible alcanzar ningún tipo de infalibilidad en el campo astrológico. La astrología no opera en el terreno de las ciencias positivas, donde podemos tener siempre total seguridad, por ejemplo, de la temperatura exacta de congelación del agua, porque el agua siempre se congelará a la misma temperatura. Teniendo esto claro, podemos establecer diferentes categorías de pronósticos, dentro de cada una de las cuales, sopesando además otras variables como la pericia del astrólogo y la claridad de las señales disponibles, será posible tener un menor o mayor grado de precisión. En esta zona de aquí, por ejemplo, podríamos situar aquellos pronósticos efectuados únicamente mediante el análisis astrológico sin ningún elemento de juicio adicional al simbólico, mientras en esta otra zona de aquí, opuesta, situaríamos aquellos pronósticos efectuados con una información muy precisa, muy concreta y muy detallada, incluso situando al nativo ya en un escenario que pudiésemos conocer de antemano, en el momento en que esperásemos que el pronóstico se cumpliese. Quedaría esta zona en medio, que en realidad debería ser la más grande, donde estarían recogidos aquellos pronósticos efectuados con algún elemento de juicio adicional al simbólico, pero donde no pudiéramos situar ya al nativo en un escenario que pudiéramos conocer de antemano. Sería un ejemplo de pronóstico de este tipo aquel consistente en vaticinar lo que le ocurriría a este nativo, por ejemplo, prácticamente recién nacido, cuando el medio cielo llegue por dirección a la conjunción del Sol. En este caso sería imposible ser preciso, solo sería posible dar palos de ciego, porque las posibilidades ante esta dirección son variadas y además ni siquiera sabemos si el nativo para entonces seguirá vivo. Este es un ejemplo extremo. Hay otros escenarios posibles de este tipo de pronósticos efectuados a ciegas. Y en algunos casos, excepcionalmente, será posible tener un enorme grado de precisión, pero será muy, muy raro. Por ejemplo, con este nativo, ya bastante más crecidito, como se ve en la fecha, cerca de los 71 años, aún completamente a ciegas, porque no podemos situarlo en un escenario donde sea previsible que su integridad física corra riesgo, no es que sea un piloto de pruebas a la espera de hacer un vuelo experimental, ni tampoco es un enfermo que esté pendiente de una cirugía complicada, podríamos albergar fuertes, fundadas sospechas de que su integridad física corra riesgos bajo esta dirección que estaría aplicando ya en el último tramo de este año por su excepcional concreción. Estamos ante una oposición del ascendente a Marte y Saturno en conjunción partil en la casa 8. Si Marte y Saturno son ya maléficos per se, dentro de la casa 8 adquieren una determinación todavía más nefasta. Y el ascendente, uno de los dos puntos helíacos, uno de los dos puntos donde está la vitalidad reflejada en la carta, tiene especial determinación al físico. Por lo tanto, bajo esta dirección podemos sospechar muy fuertemente de riesgos severos para la integridad física del nativo. Yo no he visto, de hecho, hasta la fecha, un solo caso práctico donde la oposición del ascendente a Marte en la casa 8 no acabe traduciéndose o en una muerte, o en un accidente, o en una operación complicada. Con oposiciones a Saturno sí que he visto otro tipo de posibilidades donde no tiene que haber necesariamente ningún tipo de implicación física. Pero dado que están en conjunción partil, insisto, en esta casa funesta, sin tener ningún tipo de apoyo, simplemente con el simbolismo puro, ya podríamos albergar fundadas sospechas de que se produzca un evento de este tipo. Estas situaciones son extrañísimas, son excepcionales. Normalmente, haciendo un pronóstico completamente a ciegas, no podremos tener ninguna precisión. En cambio, con este tipo de pronósticos, con información muy detallada y muy concreta, generalmente podremos tener una precisión muy notable. No siempre, porque a veces, incluso disponiendo de mucha información, no dispondremos de señales astrológicas fiables. Voy a poner un ejemplo de este tipo de pronósticos. Con el tema natal de Deschamps, seleccionador
de Francia, yo me atreví incluso a hacer una apuesta deportiva, tal era mi grado de confianza en el pronóstico, al observar que Saturno alcanzaba la oposición del medio cielo. Hemos visto antes muchos ejemplos de conjunciones entre el medio cielo y Saturno. La oposición a menudo tiene resultados muy similares. Es más fácil que bajo una conjunción del fondo del cielo el simbolismo de la casa 4 sea el que se imponga, pero también es posible que la oposición sea la que esté reflejando los acontecimientos del presente. Como yo ya sabía que Deschamps iba a estar disputando la final de la Eurocopa el día 10 de julio de 2016, porque estuve esperando pacientemente a que Francia llegase a la final, cosa que yo no sabía de ningún modo que se iba a producir. Ya en ese escenario tan concreto y tan preciso, estuve muy confiado de una derrota por parte del seleccionador francés, además creo que muy significativa, porque la Eurocopa, no el Mundial, se estaba jugando en Francia. Estamos claramente en este escenario, situando al nativo en un escenario ya muy concreto que además conocemos de antemano. Si yo tratase de vaticinar lo que ocurrirá en el 2018 durante el Mundial de Fútbol, cuando su sol aplique conjunción al medio cielo, estaré dando palos de ciego, estaré situándome en esta categoría, porque yo ni siquiera sé ahora si Deschamps para entonces será seleccionador de Francia. A menudo estaremos en esta franja de aquí porque dispondremos de una información extraordinariamente precisa y concreta, aunque no podamos situar al nativo ya en una coyuntura que conozcamos de antemano. Y bajo esta categoría especial de pronósticos, en esta zona intermedia situado, podremos normalmente también tener un altísimo grado de precisión. Voy a poner un ejemplo de un pronóstico que pude hacer yo de este tipo, increíblemente preciso. Con esta dirección de Marte a la conjunción del medio cielo, en este tema natal, yo pude pronosticar la amputación de una pierna a un familiar mío que no tiene ningún inconveniente en que yo comparta esta información con vosotros, ya situado en un escenario muy concreto, no tan concreto como el de, por ejemplo, el quirófano. No es que hiciera este pronóstico un minuto antes de que entrase en el quirófano, no, pero sí lo pude hacer 5 meses antes, cuando le diagnosticaron una infección en la pierna, donde además ya tenía desde hacía tiempo problemas de circulación. Bajo esa coyuntura tan exacta, el simbolismo de Marte, haciendo conjunción al medio cielo, invitaba fuertemente a sospechar de esta resolución. Hacer un pronóstico de este tipo, situados en esta categoría, completamente a ciegas, por ejemplo, diciendo que este nativo, nacido este año, cuando Marte le llegue a la oposición del ascendente, tendrá que pasar por una amputación, sería una completa locura. Como digo, la mayor parte de pronósticos estarán situados dentro de esta categoría. Dispondremos de algún elemento de juicio adicional más allá del astrológico, pero no podremos situar al nativo en un escenario demasiado concreto. Veamos algunos ejemplos. Hemos visto antes el tema natal de Kirk Douglas y hemos visto también muchos ejemplos de este aspecto de Marte a la conjunción del fondo del cielo. Hemos visto que se dan muchos casos de muertes propias, también muchos casos de muertes paternas y en menor medida otras cosas como separaciones. Bueno, teniendo en cuenta que Kirk Douglas, cuando atraviese esta dirección, tendrá ya 103 años y que obviamente no es posible pensar en el fallecimiento de los padres porque ya no tiene, podríamos albergar muy fuertes sospechas de que se produjese su fallecimiento. Es una dirección muy contundente donde tenemos una ecuación ligeramente despejada. ¿Es esta dirección una condena a muerte en un hombre de tan avanzada edad? No, no lo es. Podría a lo mejor ser hospitalizado y operado y sobrevivir, o incluso, seguro que es posible, aunque sería muy extraño,
podría atravesar alguna desgracia muy contundente relativa al escenario de la casa 4, como la muerte de su pareja, aunque obviamente parece mucho menos probable que fallezca su pareja, que es mucho más joven que él y que no tiene de momento ningún problema de salud. Estamos, por tanto, situados claramente en este escenario de aquí, porque estamos sopesando elementos de juicio adicionales a los puramente simbólicos. Cuando Will Smith atraviese esa misma dirección, no deberíamos sospechar de su muerte con ninguna seguridad, porque en una persona joven y sana como él, que tampoco está combatiendo en el frente kurdo, no hay razones para pensar en una muerte. Obviamente es posible que fallezca cualquiera en circunstancias imprevisibles, pero es una opción muy poco probable. Y dado que hay otras posibilidades bajo esta dirección, que será la misma que tendrá Kirk Douglas, como hemos visto en realidad desde el primer trimestre de 2020 hasta mediados de 2021, y estará en su aspecto más cerrado cerca de octubre de 2020, podríamos sospechar de otras posibilidades muy diferentes en el caso de Will Smith. ¿Sería posible un fallecimiento de los padres? Naturalmente que sí, porque como hemos visto, bajo esta dirección se producen muchos fallecimientos de padres. ¿Sería esta la única opción? No, en absoluto. De hecho, en el caso concreto de Will Smith, podríamos albergar sospechas incluso de una separación, aunque no sea la opción más frecuente bajo esta dirección, porque hay una implicación de Venus que podría estar reflejando su importancia para el momento en que tenga lugar esta dirección muy poco esperanzadora. Me refiero a esta sexy cuadratura al ascendente, y porque además también hay algunos tránsitos que podrían dar motivos para tener esa sospecha. Saturno primero atravesará la conjunción de Saturno, un aspecto bajo el cual, de igual modo que se pueden consolidar cosas, se pueden romper, y luego alcanzará la oposición de Venus, un aspecto que no favorece demasiado la estabilidad conyugal. No tendremos tampoco total seguridad de que se produzca un divorcio, ni mucho menos. En un caso de este tipo, donde estamos sopesando elementos de juicio adicionales a la astrología, porque estamos valorando el contexto del nativo o sus circunstancias, ¿hay algún modo de alcanzar un mayor grado de seguridad? Sí, precisión absoluta no, pero sí mayor seguridad, que consiste en contrastar la información de las personas que puedan estar implicadas en los asuntos que parezcan reflejar las direcciones. Por ejemplo, Anthony Hopkins, en la actualidad, se encuentra ya bajo esta conjunción del fondo del cielo a Plutón, que en el caso de James Dean se correspondió con la muerte de su madre. Existe, por tanto, la posibilidad de que muera su madre, claramente. Además, en el caso de Anthony Hopkins, dado que su madre es muy mayor, esto parecería altamente razonable. Pero no sería la única posibilidad. Bajo esta dirección podría ser también perfectamente posible una separación. Y además, en el caso de Anthony Hopkins, igual que en el anterior, de Will Smith, también hay direcciones de Venus, estas más contundentes, que podrían dar motivos para sospechar de esta posibilidad, pero estaríamos ante diversos escenarios posibles, únicamente contrastando la información de los temas natales rectificados de su madre, de su mujer. Podríamos tal vez salir de dudas, no tener seguridad, pero sí aproximarnos hasta cierto punto a un mínimo grado de certeza. Lo mismo podría hacerse con Clint Eastwood, que está ya bajo la dirección del medio cielo a la cuadratura de Neptuno y de Neptuno a la cuadratura del medio cielo. En realidad es una dirección por duplicado, son dos direcciones, muy abierta todavía, pero que estará en un aspecto muy cerrado hacia mediados del 2017. Bajo esta dirección, en el caso de James Dean, se produjo la ruptura de su compromiso con la actriz Piera Angeli. Podemos sospechar de una separación de Clint Eastwood de su mujer número 223, porque ya no sé por qué parejaba a este hombre. Sí, naturalmente.
¿Podemos tener seguridad de que se produzca una separación en su caso? No, de ninguna manera, porque hemos visto que bajo esta dirección se producen otro tipo de sucesos, incluyendo las muertes propias. ¿Podría fallecer Clint Eastwood bajo esta dirección? Sí, es una posibilidad, pero no podemos tener ninguna seguridad. ¿Cómo podríamos alcanzar una mayor fiabilidad? Pues como digo, contrastando la información de los temas natales de su mujer, de sus hijos, etcétera, y tratando de encontrar sincronicidades importantes. En el caso concreto de James Dean, que es el que estábamos estudiando, hubiera sido posible al menos acercarse de manera notable al pronóstico de su muerte, es decir, pronosticar si no una muerte, un accidente o la posibilidad de que ocurriese algo de este tipo. Pues lo cierto es que sí, porque en su caso, en primer lugar, podríamos despejar ligeramente la ecuación. Dado que bajo esta dirección se producen separaciones, en el caso de James Dean deberíamos descartar esa posibilidad porque no estaba emparejado. Dado que no tenía madre, podríamos eliminar la posibilidad del fallecimiento de la madre, aunque todavía existiría la posibilidad del fallecimiento del padre, porque seguía vivo. Pero ya tendríamos una ecuación, como digo, ligeramente despejada. Si le sumásemos a esta dirección un tránsito que tenía James Dean a su muerte, podríamos haber albergado muy fuertes sospechas muy razonables y muy bien fundadas de un accidente como el que tuvo. Esta conjunción de Urano a Marte, también la cuadratura, aunque es menos fiable, y por supuesto la oposición, se producen numerosos accidentes de tráfico. El matemático John Nash, por ejemplo, falleció en un accidente de taxi junto con su mujer bajo este aspecto de Urano transitado conjunto a Marte, cuando además Marte le llegaba por dirección a la conjunción del ascendente. El actual presidente del gobierno en funciones de España, Mariano Rajoy, tuvo un gravísimo accidente en el que se partió literalmente la cabeza contra el parabrisas bajo este tránsito de Urano, opuesto a Marte. No solo se producen accidentes de tráfico, naturalmente, bajo este tránsito. Mi mejor amigo, falleció bajo este tránsito en un accidente de montañismo, también bajo una dirección muy alarmante, la de la oposición del ascendente a Urano en la casa 8. Bajo este tránsito he visto accidentes, también asesinatos, ejecuciones, operaciones, infartos, y este es el caso del escritor Fernando Sánchez Dragó, que cuando Urano llegó a la oposición de Marte tuvo un amago de infarto por el que sería sometido a una cirugía de emergencia para practicarle un bypass. Debo decir que este tema natal de Fernando Sánchez Dragó lo tengo en cuarentena porque la rectificación parece ser consistente, pero la he efectuado sobre un total de 24 horas y sin demasiadas fechas exactas. Parece consistente, como digo, pero lo tengo en cuarentena hasta tener total seguridad de que es una rectificación correcta. En el caso de ser acertada, en este momento se encontraría precisamente bajo esta dirección, cuyas posibilidades múltiples hemos visto ya, y que fue precisamente la que señaló la muerte de James Dean. En definitiva, la infalibilidad es completamente imposible, dependiendo de ciertas variables, la pericia del astrólogo, la claridad de las señales, la información de que dispongamos del nativo para el momento en que deba cumplirse un pronóstico, podremos tener una mayor o menor precisión, una mayor o menor fiabilidad. Me he extendido un poco, tal vez, pero me parece que el tema era suficientemente interesante como para explayarme. Espero que os haya gustado y, como siempre, os emplazo a la próxima entrega.